Vamos a Mateo 10. Mateo capítulo 10 y versículo 11, hermanos. Y la Biblia dice, y si quieres puedes dejar un marcador ahí. Y eso es el Señor Jesucristo hablando, y Él dice: Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entrares, buscar con diligencia quien sea en ella digno, y morar allí hasta que salgáis. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca de siendo digno. Y Señor, por favor, sácame de ese lugar, me usa como instrumento para su gloria, para dar ese mensaje. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como dice aquí en esa oración, parece que es importante cuando llegas a una ciudad reconocer y buscar a los que son dignos. Y me acuerdo cuando llegué a Indiana por la primera vez a la ciudad de Noblesville, y eso eran las preguntas que hice desde el principio. Hay dignos aquí, yo no sé, tengo que buscar y reconocer. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿eres digno? Sí, ¿ve? ¿Soy digno? Yo debo reconocer eso también. Es importante dar cuenta si eres o no. Y la verdad, hermanos, y amigos, es que hay muchas personas que tienen una idea o un concepto de lo que es ser digno. Y muchos piensan que siendo digno tiene que ver con la verdad de alguien trabajando. Porque la Biblia dice, porque el obrero digno es de su salario. Y eso es la verdad, eso es parte de este mundo y cómo funciona. También la Biblia dice que Dios le pague conforme a sus hechos. Y muchos reconocen que si haces lo bueno vas a recibir algo. Y si haces lo malo vas a recibir algo malo. Hay consecuencias con esas cosas. Sí, ¿verdad? Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2 y versículo 6. Esto habla de Dios y dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad dará la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego, mas gloria y honra y paz a todo aquel que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y la verdad es que la mayoría de personas piensan según estos versículos en Romanos, porque es verdad que Dios va a pagar a todos según sus obras. ¿Sí, ve? Si haces cosas malas, vas a recibir tribulación, vas a recibir angustia. Es el salario lo que haces. Y si haces lo bien, parece que cuando lo haces, si estás ahí buscando gloria y todo eso, dice que Dios va a darte la vida eterna. Y eso es la cosa específica que personas se equivocan. Porque piensan que cuando hacen bien van a ganar. Si ves como su salario de haciendo lo bueno, que Dios va a darte como salario la vida eterna. Pero no dice eso. Dice cuando haces bien vas a buscar gloria y honra de Dios. Y Dios te dará vida eterna. Él tiene que dártelo. No es un salario. No es un pago que mereces. ¿Sí, ve? La otra cosa es que si lo piensas lógicamente, todos habían hecho un pecado. Todos habían hecho algo malo. Y si había hecho algo así, entonces
no eres digno de recibir la vida eterna. ¿Sí ve? Si mira todo esto y lo lleva a su conclusión lógica, vas a dar cuenta que sí, todos merecen un poco de tribulación y angustia, etcétera, etcétera, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí va? Vamos a Primera de Reyes 1. Primera de Reyes 1. Entonces muchos piensan que son dignos porque hacen cosas buenas y hay una verdad un poco con eso, pero ¿eres digno de una manera eterna? ¿Eres tan digno como a lo menos Dios quiere para entrar al cielo? Primera de Reyes 1 y versículo 52, la Biblia dice, a Salomón dijo, y Salomón es un rey, si él fuere virtuoso, ni aun de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y esto es un rey juzgando y dice, vea, si eres virtuoso, si nunca había hecho algo malo, bueno, todo va a estar bien. Pero si existe una cosa, ¿sí ve? Ya mereces la muerte, porque el salario del pecado es la muerte, dice la Biblia. Tribulación, angustia, rezo son consecuencias de la muerte. Y ya tienes eso. ¿Ya? Cualquiera señal de maldad es suficiente para ser todos dignos de muerte en los ojos de un rey. Y el problema, amigo y amiga, es que siempre estamos juzgando entre otras personas que no son reyes. Y olvidamos quién es el rey y cómo él juzga. ¿Sí, ve? Y es por eso perdemos la vista y pensamos que podemos ganar la vida eterna como salario, cuando no dice eso, es algo que es regalado. ¿Sí, ve? La Biblia dice porque el salario del pecado es la muerte. La Biblia dice que porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y sin embargo se deslizare en un punto, es hecho culpado de todos. Es decir, todos los mandamientos en la ley. Solamente una cosa es suficiente. Y sabes que hay personas que también, después de escuchando eso, entienden eso lógicamente. Puede ver el razonamiento de eso, pero dicen, es que Dios puede poner eso al lado. Él puede como hacer una balanza entre lo bueno que había hecho y lo malo, y puede básicamente ignorar lo malo, lo que había hecho. Pero si un rey es justo, él no va a hacer eso. ¿Sí ve? No hay acepción de personas en los ojos de Dios, y sería así si Dios había ignorado su pecado, pero está ahí juzgando a otros según los suyos. Es como si fuera que hay muchos que piensan que Dios va a absolver sus cosas malas porque habían hecho cosas buenas. Porque piensan que es un salario y pueden como entrar en menos en el salario con el pecado y la muerte y ponerle positivo, para decirlo así, con su salario por lo bueno. Y cuando eso balancea, ellos van a llegar a cero o un poco más en el positivo. Es lo que piensan. Pero la Biblia dice que Jehová, absolviendo, no absolverá. Él no va a hacer eso. Eso no es justo. ¿Sí, verdad? Entonces parece que nadie es digno. Parece que no hay esperanza. Parece que no hay nadie que puede llegar a esa expectativa, a esa esperanza, a ese estándar que Dios había dado por la ley. O parece que no. Porque hay uno de quien Juan el Bautista ha dicho que los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Hablando de él. Y hay uno de quien el centurión romano había dicho, no soy digno que entres debajo de mi techumbre. Había alguien que Juan el Bautista ni siquiera quería tocar sus zapatos, y un centurión reconoció que esta persona es mucho más que yo. Yo no tengo derecho a tenerlo en mi casa. Y había uno de quien Pilato
un gobernador había dicho que aquí, que ninguna cosa digna de muerte se le ha hecho. Es decir, que esta persona, según el salario del pecado, no había cumplido pecado, por eso él no es digno de muerte. Entonces la pregunta es, ¿quién es esta persona? Porque puede ser que él es el clave de reconocer quién realmente es digno y cómo es que yo puedo llegar a ser como esa persona. Parece que él entiende algo, él reconoce algo. Él había hecho bien y lo buscó y halló la vida eterna de una manera. Vamos a 1 de Timoteo 1. 1 de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1 y versículo 15 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús, el Dios hombre, Dios manifestado en la carne, vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo, esto es Pablo hablando, soy el primero. Parece que este digno es el Señor Jesucristo. Entonces Dios se manifestó como hombre para hacer lo que nadie podía hacer. ¿Sí, verdad? Revelación 5. Revelación 5. Revelación 5 y versículo 9 dice: esos son los animales ahí en el tercer cielo cantando, y dice, versículo 9, y cantaban una nueva canción diciendo, Revelación 5 y versículo 9, digno eres de tomar el libro y el abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces son los animales y también los 24 ancianos cantando esto acerca de quién, el Cordero que fue inmolado en la cruz. Y es por él que puede ser digno, él puede redimirte. Y no importa su lengua, no importa su linaje, no importa su pueblo y nación, si eres blanco, negro, rojo, violeta, lo que sea. ¿Sí ven? Parece que Jesús puede hacerte algo porque Él es digno. Y puede ser que estás preguntando, ¿cómo es que Dios puede hacer eso? Reconozco que no soy digno en los ojos de Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no puede ignorar mi pecado. Bueno, la Biblia dice en Deuteronomio 21, vamos ahí. Deuteronomio 21 y versículo 22 dice: cuando en alguno hubiere pecado la sentencia de muerte y hubiere de morir, colgare en un madero. Esto es lo que merecemos. Somos dignos de morir en un madero por el pecado. 23. No achonecerá su cuerpo en el madero, mas enterrado de enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. Pero nota eso. Si alguien es colgado en un madero, maldición de Dios es. ¿Y sabes qué? Este hombre que era digno porque, ¿sabes qué? No había culpa en él, como había dicho Pilato. Nunca pecó, era sin mancha, era sin contaminación. Él voluntariamente ofreció su vida a Dios el Padre para ti. Él es digno porque pensó en ti y quería hacerte digno también. Quería darte la manera de escapar el problema del pecado y la muerte. Y por eso, por su voluntad libre, Él se fue directamente a la cruz de Calvario, a ese madero, y fue colgado ahí. Y según la Santa Biblia, si eres colgado en un madero, eres maldición de Dios. Dios podía poner el pecado del mundo encima de ese cordero para que Él podía quitarlo, y por eso Él podía redimir a cualquiera que confía
en Él. Quiere que reconoce la verdad que Él es el digno, con D mayúscula. Y sin Él no puedo ser. Por eso pides a Jesús, ten misericordia de mí. ¿Sí ve? Como Pedro, reconozco, Señor, no llega a mí, soy hombre pecador, no merezco estar enfrente de ti como ese centurión romano. Juan el Bautista, alguien que todos miraron y dijeron que esto es un hombre santo, un hombre de Dios, había dicho de Jesús, su primo, antes de que reconoció que Él era el Señor, que Él estaba como preparando el camino, Él había dicho de él, yo ni siquiera debo tocar sus zapatos. Había dicho a él, usted debe bautizar a mí, porque él sabía que su primo era más santo que él, pero no sabía que era Dios, así que lo bautizó. Y ya, reconoció que él es diferente, porque él existió antes que Juan el Bautista. ¿Sí, verdad? Jesucristo es digno porque Él ofreció su vida ahí en la cruz para redimirte, para darte el único camino, la única manera de ser hecho digno en los ojos de Dios, porque si Dios juzga a ti como eres, Él no puede ignorar su pecado. Pero si vas a su Hijo, Él pagó para su pecado y ya por eso es limpio y quitado de su alma. Regresamos a Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10 y versículo 13. Jesús siguió hablando y él dice ahí, y si la casa fuere digna, que vuestra paz venga sobre ella. Y recuerda que él está hablando de ir a una ciudad, ir a una casa, y como te dije, cuando llegué a Indiana, yo estaba ahí reconociendo, hay una casa de Dios que es digna, que reconoce esta verdad, para que yo pueda ayudar y ser parte de la obra ahí. Venga paz sobre ella, la paz de Dios y la paz con Dios. ¿Sí, va? Pero, mas si no fuere digna, que vuestra paz vuelva sobre vosotros. Y tenemos que tomar la decisión que vamos a hacer. Si vamos a reconocer la verdad, si somos dignos o no. Porque tenemos esta casa que es nuestro cuerpo, su alma vive ahí. Y tienes que mirar a sí mismo y dar cuenta. ¿Sí, ve? Tienes dos opciones. Puedes juzgar si eres indigno de la vida eterna por rechazando esto, o reconocer una verdad, porque la Biblia dice, a Jehová, digno de ser loado, invocaré, y seré salvo de mis enemigos. ¿Vas a buscar a Jehová manifestado en la carne? ¿Vas a buscar a Jesús? Solamente tienes que reconocer lo mismo que reconoció Pedro y ese publicano, que comparado a Jesús son pecadores. Son destituidos de la gloria de Dios. Pero ese mismo Jesús no estaba ahí ignorándote y diciendo que no puedes estar cerca de mí porque eres sucio con su pecado. No, Él extendió su mano derecha de comunión, de relación personal, y Él quiere que conoces a Él. ¿Y cómo puedes aguantar esa mano? Tienes que arrepentir hacia Dios por lo que eres un pecador. Porque si no lo haces, no vas a mirar a Jesús y reconocer que Él es realmente digno y usted no. ¿Sí ve? Jesús no llamó a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Reconoces que eres un pecador, porque si eres, mereces muerte. Eres digno de eso, no digno de la vida eterna. ¿Sí ve? Pero si lo reconoces, no tienes que quedar así, desanimado, diciendo que no hay esperanza. La esperanza está ahí, dando su mano, es Jesús. Y Él dice, confía en mí. Pones fe en Dios, crees en Dios, cree en mí. Y después arrepintiendo hacia Dios por lo que eres, un pecador, no alguien que es digno, vas a confiar y poner su fe en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte, porque reconoces que Él es digno por lo que Él había hecho para ti en la cruz. Que tiene nada que ver con usted, que sus obras no valen para nada. Por la gracia somos salvos en medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por una obra, la obra de Cristo.
Y Él había hecho todo. Él es digno. Pero la cosa curiosa con eso es que cuando haces eso, renaces, tienes vida eterna. ¿Sí ve? Tienes una relación personal con Dios. Y Jesús, ese mismo Jesús, te hará dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos. Él asegura que tienes vida y vida con gran abundancia, que vas a resucitar entre los muertos tanto como Él, porque sabemos que Él es Dios manifestado en la carne, porque no solamente Él murió ahí en la cruz, no, Él mostró que tenía victoria contra el pecado y la muerte por su resurrección, que pasó 3 días de Él siendo sepultado ahí, en el sepulcro de José Arimatea. ¿Sí ve? No solamente que Él se fue a Calvario como el Cordero que quita el pecado del mundo, sino Él resucitó de entre los muertos, mostrando claramente que Él es digno, porque Él es el vencedor contra el pecado y la muerte. Él es la gracia de Dios encarnado. ¿Sí ve? Y si Él va a vivir para siempre jamás, Él va a hacerte digno para recibir lo mismo, de ser parte de aquel siglo. Gloria a Dios. También Él dice que va a hacerte dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de Él. No solamente que vas a estar con Él para siempre jamás en el mundo que ha de venir, que vas a tener un nuevo cuerpo como Él, que es sin mancha, sin contaminación, que es incorruptible, que es inmortal y todo eso. Gloria a Dios por eso. Él va a ayudarte a evitar las cosas malas que han de venir. Él va a caminar contigo aquí cuando sigues en este mundo impío y ayudarte para que puedas estar en pie en frente de Él en el futuro. Es decir, no solamente Él te hace digno, Él va a mostrarte cómo puedes ser realmente digno en sus ojos, porque acuerda que Cristo Jesús es el Rey de Reyes. Y Él puede hacerte digno. Y Él puede darte todo lo que necesitas para que eres digno en sus ojos por lo que usted hace. Después, dejando que Él es su fundamento, que Él es el base de su todo, porque Él te salvó. Mateo 10, por favor. Mateo 10 y versículo 37. Mateo 10 y versículo 37. No, tiene que ser ahí. Mateo 10 y versículo 37 dice, nota lo que Jesús dice aquí a los que quieren tomar ese paso para ser dignos en sus ojos después de Él, limpiándoles su pecado y dándoles un renacimiento, un nuevo comienzo, si quiere decirlo así, para que ellos entren a la vida eterna y el camino que tiene que ver con eso. Jesús te pone ahí porque Él es el único que era digno de hacer esa obra, de salvarnos. Pero Él quiere trabajar contigo para que usted pueda reconocer lo que usted debe hacer para ser digno en los ojos de Él. Mateo 10 y versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí Jesús habla del discipulado. Jesús habla de lo que es de ser uno de los suyos que vive para Él. Y si ya estás en Él, porque confiaste en Él, puedes caminar con Él y tomar su cruz en esta vida y seguirle, dando su vida como un sacrificio vivo que es su culto racional. Y Él te ayuda a crecer en la fe para que reconoces que Él debe tener la prioridad en su vida. Debes amar a Dios más que su padre y madre. ¿Sabes por qué? Porque sin Dios no vas a tener un madre ni padre. Ni siquiera vas a existir. Debes amar a Dios más que su esposa y más que sus hijos, porque Él te dio todo eso. ¿Sí ven?
Él no está diciendo que no debes amarnos para nada, solamente está diciendo que Él debe ser prioridad uno para que Él pueda ayudarte a amar a todos los restos, por su poder, por su Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, ya vas a ofrecer parte de su vida y su tiempo y su energía a Él para servirle. Eso es el discipulado. Y cuando comienzas eso, tomas esa decisión, lo pones como ese propósito en su corazón y comienzas ese camino, ya estás llegando a ese punto en que realmente puedes ser digno, por fin, en los ojos del único que importa con U mayúscula, Dios, porque Él es eterno. ¿Quién importa los restos? ¿Quién importa lo que piensan ellos? Ellos no van a estar aquí si ellos no confían en Jesús, no son dignos. ¿Sí ve? Pero lo único que es digno con D mayúscula, dice que tú puedes ser digno en mis ojos si vives para mí. Tanto como ya viví para ti y dio mi vida para ti. Solamente, pido, o Él manda, pero Él te dice, es su decisión si quieres dar su vida a mí. ¿Sí ve? Y no tienes que morir en la cruz, solamente tienes que morir diariamente en la manera espiritual, ¿sí ve? Negando a sí mismo, negando a su carne para tomar su cruz y seguirme. ¿Y sabes qué? Estaba solo yo cuando yo había hecho esa obra, pero voy a estar contigo cada vez. Porque mi yugo es suave y ligera mi carga, dice la Biblia. Dice la Biblia encarnada, Jesús. Él está contigo ayudándote con esa cruz, porque no eres capaz sin Él. Me acuerdo cuando Jesús estaba caminando en Calvario y había algunos soldados diciendo a Simón Cireneo, vea, ayuda a este, va a necesitar ayuda. Y Simón tomó esa cruz y según la Biblia, ignorando esas estaciones de la cruz, esa basura que es falso, Jesús no estaba ahí cayendo, pero ellos pensaron que Él no era capaz de hacer eso después de recibiendo tantos azotes antes de ir a Calvario. Entonces Simón llegó y él trató de subir esa cruz con toda su fuerza. Era un hombre fuerte y todo eso. Y él no era capaz de levantar esa cruz. Pero Jesús llegó y él solo era capaz. Él es el único que era capaz de tomar esa carga. Pero después de eso Simón conoció a Cristo como su Señor y Salvador. Y ya él está andando con Cristo los dos con el cruz de la vida que él vivió después de su salvación. Es lo mismo con nosotros hoy en día. La Biblia dice en 1 Timoteo 5 y versículo 17, sean tenidos por dignos que trabajan en la palabra y doctrina. Y ahora estamos viendo cómo podemos ser dignos. Porque Jesús dice esto, pero Él no solamente va a decirte esta cosa, niegue a sí mismo y toma su cruz y seguirme. Ama más a mí que a mi padre y madre. Él va a mostrarte cómo eso es posible. Cómo Él puede cambiar su mente y su corazón y sus riñones para tener el deseo y el querer de seguir su mandamiento. Ayudándote, transformándote por la regeneración de su mente, renovación de su mente para ver y cumplir lo que es su voluntad buena y agradable y perfecta que Él tiene para ti en su vida. Y nota que requiere palabra y doctrina. Tienes que trabajar. La primera cosa que va a darte es esto. Esto estaba aquí antes de que renaciste. Fue por esto que renaciste, porque alguien te dio el evangelio que es en la palabra de Dios. Te dio la palabra. Pero ya usted va a estar elaborando con esto. Vas a mirar y leerlo y dar cuenta que hay más aquí en la vida que solamente el evangelio. Y vas a tomar la decisión de cumplirlo en su vida por la gracia de Dios. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Pregunto, ¿eres digno? Si no conoces a Cristo, debes reconocer que no eres y que Jesús es digno. Pero Él puede hacerte digno.
Y si ya conoces a Cristo, debes reconocer si estás viviendo según lo que Él quiere para hacerte digno en sus ojos. Y si no, vas a ser un hijo que solamente da vergüenza. Eso es lo que va a ser. Gracias a Dios que no vas a cambiar, siempre vas a ser el hijo o hija de Dios, pero te da vergüenza porque no hiciste nada, no escuchaste a su Padre Celestial. Sí, ¿verdad? Si Jesús es el digno, Él merece a lo menos que usted le escuche y trate de vivir para Él. Es su culto racional. Efesios 4 y versículo 1. Ruégoos pues, yo preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación que sois llamados, es a saber, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y acuerda que Jesús había dicho que si encuentras una casa que es digna, que su paz queda ahí. ¿La paz de qué? El paz del Espíritu Santo, que es el vínculo que junta a todos. Nota que necesitas la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Él primero, pero cuando renaces, Él mora en su corazón y Él va a guiarte directamente a su palabra para que comiences trabajando ahí. ¿Sí, ¿verdad? Su vocación es ¿qué? Ser humilde, ser manso, tener paciencia y longanimidad con otros para soportar a otros en amor. ¿Qué son esas cosas? Parecen lo mismo. Humildad hacia Dios. Vas a encontrar personas que van a decir que no eres humilde porque dice el Evangelio es contra su religión. No, la humildad es a Dios, poniendo rodilla a Él y lo que Él dice en su palabra. Eso es humildad. Y es por eso que Dios va a ayudarte, básicamente, a tener paciencia con esas personas diciendo esas cosas contra ti sin reconocer lo que dicen, porque están ahí perdidos en su oscuridad de tinieblas que creen en eso de todo corazón porque piensan que van a ser dignos por cumpliendo esa religión y ellos ignoran sus pecados y no dan cuenta que el salario del pecado es la muerte. Y que la religión que siguen es muerte. ¿Sí, ve? Creen que son justos en lugar de ser pecadores y por eso no pueden arrepentir. Longanimidad, sufriendo eso cuando llega esas palabras falsas que dicen y los nombres que te llaman y todo eso. Y mansedumbre asegura que usted no responde en una manera defensiva. Es decir, cuando alguien te llama a algo y te dice algo de ti que es incorrecto, no tratas de responder y defenderse. En lugar de eso, oras a Dios y deja que Dios trabaje con ellos, que el Espíritu Santo trabaja con ellos aquí. Y créeme que eso siempre es mucho mejor. Eso puede cambiar su eternidad. Usted es un mensajero. Y sí, es triste que muchos atacan los mensajeros, que no pueden atacar a la persona de quien estás ahí predicando. Él es Dios, entonces atacan los mensajeros. Pero debes dar cuenta, si eres manso y humilde de corazón, tanto como Jesús, vas a dejar que Dios el Padre juzga y trabaja con ellos según su voluntad y en su tiempo, y no tomar eso en pecho porque ellos no tienen problemas contigo, tienen problemas con Jesús porque ellos piensan que son dignos tanto como Él y no dieron cuenta que ellos no comparan a Él, que Jesús es la gloria de Dios y ellos son destituidos de esa gloria porque pecan. Entonces tenemos el Espíritu Santo y la Santa Biblia. Y buscas más al Espíritu para que Él te llene más y más, y lees la Biblia y trabajas ahí para que Dios pueda darte ese alimento espiritual para ayudarte a crecer en la fe y ser su discípulo, y por eso puedes ser digno en sus ojos. Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1 y versículo 11 dice:
Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os repute dignos de su vocación y cumpla toda la buena complacencia de su bondad y la obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí ves, de siendo dignos, tiene que ver con cumpliendo su vocación otra vez, que es la buena complacencia de su bondad y la obra de fe con poder, para hacer ¿qué? Hacer que el nombre de Cristo sale y es glorificado por usted mismo. Eso es tomando su cruz. Y cuando tienes el Espíritu Santo y tienes la Santa Biblia en su ser, vas a hacer que la palabra salga de su boca. No se queda ahí. Su fe no es privada, eso no es una fe bíblica. Vas a estar ahí hablando con otros acerca de Cristo. Y no vas a hablar solamente con su vida y cómo vives y todo eso. No, palabras van a salir de su boca. Es la palabra de Dios, no la demostración de Dios. ¿Sí ve? La palabra. Vas a predicarlo. Cuando Jesús tomó su cruz, Él habló. Tenía que decir a otros que tienen que reconocer quién es Él y por qué deben confiar en Él. ¿Sí ve? Porque si Él es el Mesías, Él es el único que podía quitar el pecado. Y Él lo había dicho, y por eso muchas veces la gente quería asesinarle. Hasta que Calvario pasó. ¿Sí, verdad? Entonces estamos viendo claramente que el cómo de tomar su cruz y seguir a Cristo, y por eso amas a Dios más que todo que está en su vida, incluyendo sí mismo, eso es el resultado de buscando más de su Espíritu en su corazón, más de la Biblia, y tratas de asegurar que esa palabra sale de su boca a otros. Por eso lo dice y lo vive, las dos cosas, no uno u otro. Si ve, hay muchos que tratan de predicar y no viven para Dios como deben, eso daña su testimonio. Y otros que dicen que quieren mostrar a Cristo sin decir algo, eso ni siquiera es un testimonio. Si gente no sabe que es un cristiano, no van a mirarte para dar cuenta que es la diferencia entre usted y otros. Y la diferencia debe ser ellos mirándote y dando cuenta que hay alguien que es digno con E mayúscula que vive en ti. Y por eso vean a Cristo y no a usted. Entonces mi pregunta es, ¿eres digno? Amigo, si no conoces a Cristo, debes reconocer que realmente enfrente del Rey con R mayúscula no puedes ser digno. Si Él es justo, y Él es el justo con J mayúscula, Él es el juez de toda la tierra, si no sabía, Él no puede ignorar pecado, Él no puede absolverlo y ponerlo al lado y decir que no voy a hacer nada para siempre. No para siempre. Es cierto que Dios nos da tiempo, un espacio para arrepentir. Y en ese tiempo sí, Él puede poner los pecados al lado si usted está buscando desde corazón para que Él trabaje contigo. Y puedes comenzar a escuchar sus palabras, pero eso no es para siempre. ¿Sí, verdad? Y eso es porque no eres digno. Eres un pecador, eres perdido. Y no lo digo para ser cruel. Yo también era perdido. ¿Sí ve? Era pecador. Y lo reconocí. Y me di cuenta que quien tenía la culpa no era mi medio ambiente, no era otros, no eran mis experiencias, era mí mismo. Respondiendo esas cosas por mi voluntad. Mostrando claramente que escogí lo malo y por eso merezco la consecuencia y el salario de eso. Y no busqué el bien. En lugar de eso, pensé que estaba haciendo bien y yo estaba permitiéndolo, porque cuando alguien me mostró la palabra de Dios, me di cuenta que lo que yo pensé que era bueno, como siguiendo los sacramentos de la Iglesia Católica, no eran. Tenía deseo de hacer lo bueno, pero para cumplirlo no era capaz y el pecado me engañó. Tanto como Pablo en Romanos 7. ¿Sí, verdad?
Pero si reconoces eso, vas a arrepentir así a Dios el Padre, diciéndole claramente que sí, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Pero por eso voy a escucharte, porque usted va a apuntarme directamente a su Hijo Jesucristo y su obra en Calvario para salvarme. Y por eso voy a poner mi confianza y fe en Él y su obra en lugar de mí. Y si haces eso de corazón, Jesús te va a hacer digno. Va a darte renacimiento, va a darte nueva vida, la novedad de vida. Y por eso ya tienes Jesús como su fundamento y Él está ahí contigo en el camino de la vida diciendo, sígueme, sígueme. ¿Sí, verdad? Y yo voy a mostrarte cómo puedes ser digno. Eso es lo que digo a ustedes, hermanos. ¿Eres realmente digno en los ojos de Dios? ¿Cómo vives? ¿Olvidaste a Él? ¿Dejaste de seguirle? ¿Trataste de decir que no tengo que ir a la iglesia, eso es para gente, eso no es necesario cuando Jesús dice claramente que es necesario? Él lo dice, Hebreos 10 y versículo 25, léelo. Tienes que asamblear con los hermanos. Es vital. No voy a dar a Dios, no voy a dar el diezmo, ¿por qué? Es para los hombres, ¿y qué? Sí, es verdad, en parte que se va a hombres, pero realmente estás dando a Dios. Lo que ellos hacen con la plata tiene nada que ver contigo. Si hacen mal con la plata, sabes que ellos tienen que explicar eso a Dios en el futuro y no son dignos. Pero usted debe ofrecer a Dios el corazón porque amas a Él. Sí, yo me voy como una vez cada semana el domingo, pero ya. No, hay más tiempos, hay más servicios, ¿por qué no vas? Que estoy trabajando. Ok, eso tiene un poco de sentido, pero si no estás. Estoy cansado, no me dice eso. No quiero escuchar eso. ¿Cómo vas a estar cansado para Dios? Eres Dios. Yo soy un mal ejemplo porque trabajo noches, me duermo como 2 horas en el domingo y después me voy a servicio, a todos los servicios. ¿Sí, ve? Porque ya decidí que yo quiero que Él me mira y dice que soy un siervo fiel, no un hijo ahí que es vergonzoso para Él. Esperando que algún día pueda decirme que soy digno. Tienes que tomar la misma decisión y por eso vas a leer la Biblia cada día y vas a buscar a Dios y morir a sí mismo diariamente y tratar de hablar con otros acerca de Él. Entonces mi pregunta es, ¿eres digno? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad de siendo digno, porque es importante reconocer que usted es el único que es realmente digno. Pero por su poder y por su sacrificio ahí en la cruz, usted puede hacernos dignos y darnos el camino, porque usted es el camino. El camino para que en el futuro usted puede mirarnos y decir con todo corazón y con toda verdad que sí somos dignos de ser sus hijos. Entonces ayuda a todos a reconocer la verdad que necesitan a ti, Señor, para ser salvos y los que son salvos que necesitan a ti para crecer en la fe. Y damos gracias por todo en la vida, Señor, especialmente la salud, que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que Dios